Aprende a conectar un contacto bifásico. Tenemos una cometida bifásica con su interruptor principal y su centro de cargas de distribución. Aquí le llegan dos fases, le llega el neutro y además el conductor de puesta a tierra. Vamos a conectar un contacto bifásico. Ese sería el diagrama. Ahí se conectaría la fase 1, la fase 2 y en la ranura con un gancho sería para el conductor de puesta a tierra. Es un interruptor o ese es un contacto de 20 amperes. En estos puntos iría lo que es el interruptor termomagnético de 220. Como el contacto es de 20 amperes, el interruptor debe de ser también de 2 por 20 amperes. Entonces en el contacto debemos de colocar tres cables, negro, rojo y verde. Ahora lo primero que vamos a hacer es conectar el conductor de puesta a tierra en la barra correspondiente. Una vez más, el calibre de los conductores son del 12 al ser un contacto de 20 amperes y el interruptor 2 por 20 sería de 20 amperes también. Recuérdalo, una vez que ya conectamos el conductor de puesta a tierra, ahí en ese punto de en medio iría el interruptor bifásico. Observen, para voltaje de 220. Ahora vamos a colocar las fases, la 1 y la 2. Vamos a quitarle el aislante a los conductores y colocamos en este caso el cable negro en la primera entrada del interruptor termomagnético bifásico. Luego sería el cable rojo. Hay motores que funcionan a 220 volts, entonces por eso necesitamos ese tipo de contactos. Recuérdalo bien, es en la cometida bifásica a 220 volts donde ocupamos ese tipo de contactos. Ahora, después ya que colocamos los cables en el interruptor bifásico, vamos a conectar los cables en el contacto. La fase 2 sería en este punto, luego la fase 1, como estamos viendo, o fase 1 o fase 2, es indistinto. Lo que sí importa es dónde iría el conductor de puesta a tierra, que sería en esta parte, donde tiene la entrada como de un gancho. Quitamos el aislante. Una vez más, hay motores que funcionan a 220 volts, por eso necesitamos ese tipo de contactos. Observen, aquí iría el conductor de puesta a tierra. Vamos a retirar en este caso lo que es el tornillo, es una forma de hacerlo, y ahí vamos a colocar el conductor de puesta a tierra. Apretamos el conductor, entorchamos para posteriormente colocarlo en el contacto. Ok, ya ha quedado. Ahora sería a la fase 1, que es el cable negro, como lo estamos observando. En esta parte iría, retiramos el tornillo y colocamos el cable. Ahora colocamos el tornillo en el contacto. Recuérdenlo, fase 1. Aquí es indistinto dónde vaya el cable rojo y el cable negro. Lo importante es que vayan en las entradas o ranuras correctas. Hay que diferenciarlo del conductor de puesta a tierra. Observen, ahora iría lo que es la fase 2. Entonces, entre la fase 1 y la fase 2 tendríamos un voltaje de 220 volts. Quitamos el tornillo y ponemos el cable dentro del tornillo, apretamos, quitamos lo que nos falta y ahora lo colocamos en el lugar correspondiente del contacto. Entonces son para cometidas bifásicas donde hay 220 volts, donde estamos colocando este contacto que dice que es de 20 amperes, entonces el cable debe ser del 12 y el interruptor 2x20 ahora sí debe ser de 20 amperes. De hecho ya lo dije, 2x20, interruptor termomagnético bifásico. Atornillamos ahora el contacto con la chalupa o caja. Ahora lo que vamos a colocar es la placa o tapa. ¿Has conectado este tipo de contactos? Coméntanos. Te esperamos en el próximo video. Ha quedado el diagrama y la conexión. Hola, soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Háznoslo saber. También, si tienes alguna experiencia de cómo realizaste este tipo de trabajos, coméntalo.